Bueno, pues ya estamos aquí en el debate del Café de los Viernes con un poco de retraso. Ha ocurrido ahora mismo un accidente hace escasamente 10 minutos. No es el primero que ocurre ni va a ser el último, me da, en la carretera LZ2, en este caso muy próximo a la gasolinera, saliendo de Arrecife, un accidente múltiple, que es lo que suele ocurrir. Ahí estamos viendo precisamente en directo las imágenes desde la Beauty Cam, donde se puede ver, en este caso, cómo está paralizado y hay una cola tremenda a la entrada, a la salida, en este caso, de Arrecife hacia el aeropuerto o hacia lo que se entiende, hacia el sur. Bueno, pues vamos a empezar a presentar a los miembros del debate del Café de los Viernes. En este caso vamos a empezar por nuestra izquierda, que está don Orlando. Don Orlando, ¿cómo estamos? Muy bien. Orlando Umpierre, que en este caso es director general de Pesca, ¿no? Uno decía de lo que queda de pesca, que tampoco ya es mucho, pero bueno, algo es algo, ¿no? Algo hay. También vamos a saludar y le damos la bienvenida, en este caso representando al Partido Socialista en esta mesa, a Marco Vergás, consejero del Cabildo. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Marco? Buenas tardes, Jorge. ¿Bien? Muy bien, todo lo importante... ¿Hace tiempo que no lo veo por ahí en la actividad pública? Bueno, entretenido en otras cosas, pero todo Trabajando, lo importante trabajando. Y todo lo importante está muy bien. La mujer me sigue queriendo después de 20 años con ella y los chicos me están creciendo sanos. Eso es lo más importante, don Le Marco. puedo pedir más bien poco a la vida. Efectivamente, ahí Así que todo está. bien. Primero, para hacer algo bueno tiene que tener uno también la tranquilidad en su casa. Buenas tardes, don Joel, en este caso don Joel Delgado, que es el representante del Partido Popular y senador por esta isla. Don Joel, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Algunos hablan, por cierto, que usted puede ser candidato al Ayuntamiento de Arrecife. ¿Eso es verdad? Bueno, son habladurías, estamos El otro en día el Sierra tiempo de Antona las aquí mismo quinielas. decía que Estamos su en jefe, entre tiempo- comillas, decía que sería un excelente candidato. También le dijo que había otras personas que podían liderar cualquier lista con unas garantías excelentes, con lo cual yo creo que lo importante, Un cumplido, vamos. lo importante es el equipo y yo me atengo a lo que dice mi entrenador, que es el Cholo Simeone, partido a partido, y ya se verá qué es lo que ocurre después. Bueno, y tenemos también a don José Marcial. José Marcial, buenas tardes. Buenas tardes, don ¿Qué Jorge. fue el don José Marcial? González. González, hombre, es que no quería meter la pata y siempre se me olvida del nombre de don José Marcial. Pues con ello vamos a hablar de diversos temas de actualidad de la semana, como es el tema de la justicia, que está siempre en este país como parece una pelota de fútbol, ¿no? Dándole patadas unos y otros y nunca sabe muy bien cómo va a quedar. Vamos a hablar también de esa plataforma que se está formando en torno a la izquierda y sobre todo en torno a Podemos de cara a las próximas elecciones. Y también, que está aquí José Marcial, vamos a hablar un poco de esta aparición del presidente del PIL después de 8 meses, Ramón Bermúdez, que ha dejado las cosas para muchos claras de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido en su ausencia en el Partido Independiente de Lanzarote. Pero hay una noticia de última hora, digamos que ha generado bastante polémica en estas últimas horas, que me gustaría comentar rápidamente de manera muy sucinta. En este caso es esas declaraciones de Nona Pereira, que se está presentando como compitiendo con Carlos Meca en las primarias en estos momentos para encabezar la lista del Cabildo de Lanzarote. Y Nona Pereira ha dicho, en este caso Orlando Umpierre, ha dicho que finalmente aclaró que efectivamente la famosa casa de los Fajardo, que se ha puesto en duda su adquisición por parte del Cabildo, ella realizó un informe y, entre comillas, recomendó al Cabildo y al presidente que sería bueno para el patrimonio de Lanzarote adquirir esa casa y ser dedicada como un museo arqueológico. Sí, efectivamente, bueno, parece que se desmonta la mentira, una de las mentiras que se han ido repitiendo 1000 veces y que parece que de tanto repetir luego se fundamentan y parece verdad, pero es loable que una persona que se acerca a la vida pública y lo haga de esta manera, ¿no? Yo creo que es loable y bueno, y considero que esas son las formas que deben primar en política, ¿no? El desmentir que no hubo ningún tipo de amaño, el que contó con los informes técnicos en que ella actuando en algunas facetas del expediente directa o algo más indirectamente vio que todo estaba correcto, o sea, el entrar y declarar eso yo creo que desmonta muchísimas de los bulos que se han ido inventando algunos partidos en la oposición del Cabildo de Lanzarote y que usan como arma arrojadiza contra Pedro Sanginés continuamente, ¿no? Yo creo que con esto sale muy reforzado y debilitados los que han estado usando la mentira y que leía esta mañana que seguían intentando
desmontar incluso las declaraciones de su propia compañera, creo unas declaraciones de Carlos Meca, el consejero del Cabildo de Podemos, intentando decir que si Pedro Sanginés apoyaba las declaraciones de una técnico. No, son ellas las que han hecho unas declaraciones que son las que han puesto en solfa la gran mentira que venían montando, ¿no? Marco, el Partido Socialista fue muy crítico con esa adquisición y bueno, hasta hace poco su propia secretaria general pues sacaba un comunicado diciendo que había sido una cobardía por parte de Pedro Sanginés intentar echar la culpa a Nona Pereira de la adquisición de esta casa, ¿no? Mire, yo he tenido responsabilidades en el área de medio ambiente y sucede lo siguiente: cada vez que se va a transmitir un suelo, una finca, un suelo protegido, el Cabildo tiene un derecho preferente de adquisición y los técnicos me hacen propuestas de adquirir dichas piezas de suelo. Pero al final la decisión última siempre es del consejero en cuestión, en este caso yo cuando estaba. Respecto del no museo de la calle Fajardo, lo que he criticado siempre ha sido la gestión que ha hecho el presidente Sanginés, un presidente, por cierto, que presume de ser un presidente gestor. Sin embargo, 5 años después de haber adquirido dicho inmueble y después de haberse gastado una serie de millones de euros en el mismo, todavía el no museo de la calle Fajardo ni está ni se le espera. Y es ahí donde he incidido constantemente a la hora de criticar una adquisición donde se tenían que haber cuidado mucho más las formas desde el punto de vista técnico para garantizar que ese proyecto que tenía en el imaginario el presidente se podía llevar a cabo y además con la certeza de saber cuánto dinero nos iba a costar a todos los ciudadanos de Lanzarote y en qué plazo de tiempo, un plazo de tiempo razonable, iba a abrir sus puertas. En ese sentido, siempre lo he criticado y lo seguiré criticando. Pero le pareció una mala compra, porque por ejemplo, ayer decía aquí en estos estudios Nona Pereira que ella seguiría con la culminación de las obras de rehabilitación, y en cuanto al precio, ella no es técnico para poder, no es perito, digamos, para poder cuantificar si la compra fue buena o mala, pero que no vio, eso es lo que dijo ella, no vio ninguna cosa rara como ha ocurrido en otras cosas. Vamos, yo respeto el trabajo de todos los técnicos. En las instituciones no se puede adquirir un inmueble si no es por un precio inferior al de tasación. Yo le insisto, lo que yo quiero es un presidente que genere certidumbre, que diga fecha y hora en la que se va a abrir ese inmueble que nos ha costado a todos los lanzaroteños, creo que ya va por 4 o 5 millones de euros, y que ahora lo que nos viene a decir, además de una manera muy dubitativa en el salón de plenos, porque así se lo preguntamos, que todo lo más se van a abrir las 2 naves laterales, y sin embargo el edificio principal central todavía pues no sabe si va a ser posible su apertura, no sabemos cuánto dinero público más vamos a tener que invertir. Lo último que sabemos es que se aprobó una encomienda de gestión a Atraxa por 1 millón de euros más para ese inmueble, y yo creo que son unas maneras de gestionar poco rigurosas, más bien de una persona que no adopta las medidas de cautela necesarias para que sus deseos, que es comprar ese inmueble que tiene un valor patrimonial, y ahí coincido con la técnico de la casa, se pueda llevar a efecto la construcción de un museo arqueológico, que es lo que ha vendido a todos los lanzaroteños. Joel, ¿cómo has visto tú estas declaraciones? ¿Qué te parecen? Pues unas declaraciones lógicas, ¿no?, de alguien que tiene 2 dedos de frente, que en este caso era la técnico de patrimonio en aquel entonces. Yo estoy enormemente satisfecho con las declaraciones de Marcos Vergás, en el sentido de que era una obra que nosotros también en su día entendíamos que no era prioritaria, y tampoco lo ha sido para Coalición Canaria, porque si Coalición Canaria hubiera entendido que esta era una obra prioritaria, en los 5 ejercicios presupuestarios siguientes hubiera dotado las partidas necesarias para que esa casa no tuviera esta agonía que ha sufrido durante los últimos 5 años. Yo no voy a entrar a valorar si es conveniente o no desde el punto de vista técnico, porque yo no soy un enterado en la materia, con lo cual yo creo que al final esto hay que dejarlo en manos de quien conoce. Quien conoce dijo que había que comprarla, bien, o que entendía que era una oportunidad, que era una oportunidad para comprarla. Ahora bien, me alegro, por eso me congratulaba de las declaraciones de Marcos Vergás, en el sentido de que, oye, he escuchado una oposición moderada, razonable y entendible. Lo que nunca voy a compartir, y menos de las filas socialistas, ha sido la retaíla de insultos o de falsas informaciones acerca de la compra de la casa, porque lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie, y desde luego que cuando se hace oposición también hay que hacerla de forma responsable, y no lo digo por el caso de Marcos Vergás. Bueno, ha habido bulos, por decirlo así. ¿Ha habido alguna crítica más o menos contundente, compartida o no por el resto de partidos relacionado con el aquí ámbito representados? Pero hombre, Marcos, yo le he escuchado con absoluta atención. Insultos creo que no. Pero yo le he escuchado con absoluta atención. Sí, yo le escucho también. Pido por supuesto por favor, sí, que respete mi turno de claro intervención. Sí. Yo lo que decía era que yo eso no lo comparto, y esos bulos y mentiras que se han vertido sobre la figura del presidente creo que no contribuyen a nada.
Es verdad que se le ha criticado y el Partido Popular ha sido muy duro en esta materia, pero también es verdad que hay que tener una oposición responsable. Y fíjese usted si hay que ser responsable de no verter determinadas informaciones o acusaciones en este caso, cuando el Partido Socialista compartía con gobierno con el señor Pedro Sánchez en el momento en el que se adquirió la casa. Por tanto, algo de responsabilidad tendrá también el Partido Socialista por haber permitido aquella compra de aquella manera. Si en aquel momento no estaban de acuerdo, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no hicieron valer sus consejeros en el pleno del Cabildo para decir que no estaban de acuerdo? ¿Por qué lo dicen ahora? Porque estamos a las puertas de un proceso electoral donde ellos se juegan mucho. Si me permite simplemente por alusiones... Déjame que intervenga para que todo el mundo completemos la rueda. Yo seré breve. José Marcial González. Yo los escucho y la verdad que me quedo perplejo. Vamos a ver, en este caso el PIL yo creo, y en su época estábamos gobernando y ya se dijo, y me quedo perplejo con lo que hay sobre la mesa. Vamos a ver, ya en aquella época el Partido Independiente de Lanzarote ya lo dijo claro. No es la mejor compra ni es la mejor sitio para ubicar este museo. Lo acorde será, por ejemplo, en la zona de Sonsama. Si hay que comprar patrimonio, bienvenido sea. Pero ojo, vamos a tener las cosas claras. Es que en aquella época, cuando se realizó el primer pago, fue bajo el mandato de don Pedro Sánchez de Coalición Canaria y don Joaquín Caraballo del Partido Socialista. Entonces, que a mí el Partido Socialista se me rasguen las vestiduras ahora, que no lo ve, que no lo entiende, que no lo ve claro, digo, pero es que no me lo puedo imaginar. Si fue el Partido Socialista de Joaquín Caraballo quien firmó el primer pago. Vamos a ver, hay que ser consciente que cuando se compra una propiedad de segunda mano, usada, y lo vamos a llevarlo a otro ámbito, a un coche, que puede ser el que todos podamos entenderlo, hay que tener en cuenta que cuando compramos una vivienda, todos pensamos en que la vamos a rehabilitar, pero hasta que no llegue el albañil y empiece a darle con la pala y la picareta, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Oye, que había que consignar... Sí, hizo una valoración por parte... Digo, una estimación, podría ser. Una estimación por técnico, pero visual. Claro. Entonces, partimos de la base que el Partido Independiente de Lanzarote lo deja claro. No es para nosotros entender que era el mejor sitio donde queda el museo. Repito, a lo mejor en Sonsama... ¿Usted lo que quiere decir? Que como valor patrimonial es lo que habría que... ¿Que se compró? Bienvenido sea. Pero ahora arrancarnos la vestidura por si me he gastado o no me he gastado. Es que cuando compramos algo viejo sabemos que estamos comprando lo que vemos y lo que no vemos. Bueno, para pasar a otro tema... Y que tienes que invertir porque si no se te cae. Es que si no se te cae. Y lo de los insultos, Marcos, te lo cuento fuera de micro, porque creo que a esta hora del mediodía no es para decirlo en un medio, pero los ha habido y lo sabes perfectamente. No lo sé perfectamente. Lo que te iba era agradecer precisamente que hubieras retirado la parte de los insultos y luego hubieras hablado de, como dijiste, exageraciones o bulos. En fin, me parece, que me acaba de venir a la cabeza... más adecuado. No obstante, lo puedes decir públicamente, no tengo nunca nada que esconder, lo podemos contrastar gustosamente, con lo cual por esta parte no tienes ningún tipo de censura, si me permites la expresión. Hay que ser educados. No obstante, también. yo creo que hay que matizar alguna cuestión. El Partido Socialista sí puso en tela de juicio la adquisición de la compra desde los órganos de dirección del Partido Socialista, igual que criticamos en aquel momento que estábamos cogobernando con Coalición Canaria, y siempre es mucho más difícil cuando estamos en labores de cogobierno, también criticamos el tema de la incautación de la planta desaladora en el sur de la isla. Ambas cuestiones, y ahí están las hemerotecas, fueron criticadas por parte de la organización a la que represento. Y aunque así no hubiera sido, lo que sí es objeto de crítica es cuando, una vez que van pasando los años, nos damos cuenta de que es un saco sin fondo la casa de la calle Fajardo y de que nos gastamos millones de euros y el presidente ni tan siquiera tiene la certeza de poder dirigirse a la opinión pública y decirle, se va a abrir el museo de la calle Fajardo en un año, en año y medio, y el presupuesto final van a ser 6 o 7 millones de euros, que es lo que presumiblemente va a costar. Yo creo que un presidente que no genera confianza, certidumbre, sino justamente todo lo contrario, dudas respecto de la que es la principal inversión, por otra parte, que ha hecho el Cabildo en 9 años en la ciudad de Arrecife. La principal inversión que ha hecho el Cabildo en Arrecife, cuando ahora están nombrando Arrecife todos los días desde la presidencia del Cabildo, es el no museo de la calle Fajardo. Por lo tanto, me parece a mí que es muy mala noticia tener un presidente que no genera certidumbre y confianza. Les dejo ahora hablar, pero me van a permitir porque tenemos hoy unas declaraciones de Pedro, muy cortita, sobre lo que opina sobre esta nueva polémica que se ha originado tras las declaraciones de Nona Pereira ayer, pero estamos teniendo problemas para poder ponerla. Pero en este caso, Joel, ¿tú querías decir algo? Hombre, y yo también, si se me permite. Ah, bueno, le cedo primero el primer turno. Pues vamos a ver, si parece que todo el mundo incluso ya lleva 2 intervenciones por alusiones, sí. Y al final lo que... La verdad que me despisté, en una de las ruedas me despisté. Es otra perorata, ¿no? Vamos a ver, aquí me parece
parece muy bien, o sea, finamente, años más tarde, hacen hasta una crítica hasta constructiva, ¿no? Yo sé que Marcos Vergás y todos sus compañeros, ellos gobiernan a golpe de decisiones políticas del político sin apoyarse en los informes técnicos. Pero aquí hay otras personas que son más coherentes y se apoyan en los informes técnicos, ¿no? Es curioso, vamos a ver. Esto no consiste en lo que dicen ahora, ¿no? Si la casa sí, la casa no. La casa sí, los técnicos decían que sí, siguen diciendo que sí. Dicho eso, aquí lo que se montó es un bulo alrededor del presidente porque el Cabildo realiza una compra a alguien que había tenido algún tipo de relación con él. Y se ha intentado montar durante X años y que ese bulo creciera hasta darle la imagen de falso gestor que hoy presentan aquí, cuando el otro día, en el debate del estado de la insularidad, o de la isla, resulta que todos los índices económicos de la isla se han disparado hacia arriba desde que llega Pedro Sanginés a la presidencia, y hay que ser justos y decir, y a veces ha estado el PSOE y a veces ha estado el PP, que comparten eso. Pero decir ahora aquí que es mal gestor, es que esto, que lo otro, que si la casa aquí, la casa allá, eso es discutible, eso es debatible, eso entra en un debate. Lo que no entra dentro del debate es el bulo que han montado los partidos como el PSOE y la oposición del Cabildo. Creo que está claro. Ahora sí tenemos, y te dejo después, pero tenemos esa declaración, así ya continuamos un poco con este, y terminamos con este debate, con la última ronda, tras oír al presidente del Cabildo, a ver qué le ha parecido todo lo que ha dicho Nona Pereira. Yo asumí hace muchos años la responsabilidad de ser presidente del Cabildo, pero esto no ocurrió ni con mis familiares ni con mis amigos que llevan años, demasiados años ya, soportando gravísimas y humillantes acusaciones acerca de la adquisición de ese bien inmueble, adquisición por la que el consejero de Podemos llegó a llamarme miserable y sinvergüenza simplemente en pleno por decirle que preguntase a Nona Pereira por esta adquisición, y finalmente yo me alegro porque tengo y tendré seguramente muchas diferencias políticas con Nona Pereira, pero yo sabía que ella no injuriaría ni calumniaría como sí ha hecho, y por eso ha sido condenado don Carlos Meca, aunque no ha sido el único. Toda la oposición, y sin ir más lejos, la pasada semana Loli Corujo, que se postula también a presidir la institución, desde la más impresentable carroñería política, también afirmó públicamente que ese bien se adquirió para contentar a mi novia, cuando todo el mundo sabe también que esa fue una relación sobrevenida a la decisión y posterior aquel acuerdo de Consejo de Gobierno y de Pleno de adquirir este bien inmueble por informe, que es verdad que hicimos nuestro sobre la oportunidad y conveniencia de adquirirla, y una negociación del precio también con un procedimiento absolutamente transparente y en presencia de la propia Nona Pereira. No tengo nada más que añadir, que por supuesto creo que se hace justicia a tantos años de injurias, de calumnias y de carroñería política como he tenido que defender en solitario durante tantos años. Bueno, pues estas eran las declaraciones, lo hacía hace escasamente una hora Pedro Sanginés. Aquí no se había escuchado, nosotros al menos tampoco. Brevemente, Jorge, para que si quieres cambiar de tema. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con la primera parte de la intervención de Orlando, en la que se reafirmaba de que ha sido pues una mala jugada por parte de algunos miembros del grupo del plenario, de algunos grupos del plenario, en tanto en cuanto han querido vincular al presidente con cierta... Bueno, lo que nosotros siempre hemos dicho es que la casa en su día no era una prioridad, y que en la que no estoy de acuerdo con Orlando es que no se ha sido ágil, no se ha sido buen gestor en los recursos que se han dispuesto para esa vivienda. Yo creo que al final, después de 5 años, algún tipo de responsabilidad deberán asumir. Usted lo dice que se podía haber ya acabado con la obra. Claro, después de 5 años, 5 presupuestos, por cierto, todos aprobados por el Partido Socialista, y ninguno de ellos ha sido capaz de poner las perras necesarias para que aquello se rehabilitara y ponerlo a disposición ya de la ciudadanía y del turismo que recibimos. Hombre, eso es muy mejorable. Compartirán conmigo que es muy mejorable. Como es muy mejorable también la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Qué casualidad. Oiga, en esos dos gobiernos, el Partido Socialista como acompañante y siempre con la boca cerrada.
Porque ahora sí, ahora se rasgan las vestiduras una vez que pasan a la oposición. Pero hay que recordar que el PSOE gobierna con Coalición Canaria desde el 12 hasta el 17. Desde el año 12 hasta el año 17. Hombre, algún tipo de responsabilidad también tendrá. Un intervalo de unos meses. Pero no llegó a un año. Preelectorales. De casi 3 años. De casi 3 años sin gobernar. No, final, yo digo final del entre mandato cuando anterior gobernaba... y luego el siguiente. No obstante, si usted me permite, le insisto... José Marcial, ¿por qué no yo- terminas tú? Vale, no, pensaba que había... Yo te cedo amablemente mi tiempo, pero mira, simplemente terminas añadir tú, que... terminas tú. Muy brevemente, Marco, y tú podrás hacer tu exposición. Estas son las políticas que no se deben llevar a cabo, porque muchas veces en política no todo vale y no valen las descalificaciones personales ni agresivas. Y cuando se entra en el terreno personal, con bulos, con mentiras, con insultos, yo creo que ahí ya la persona que insulta, yo creo que ya está dejando claro que ya no le interesa. Un debate político lo tiene ya de antemano perdido o cree que no lo va a ganar y entonces pues tiramos a lo fácil. Lo fácil siempre es descalificar, humillar, en algunos casos vejar y mentir. Y eso es lo que tenemos que totalmente, por lo menos esta nueva horneada, este tipo de nuevos políticos que intentamos acercar a la política, tenemos que desterrarlo por Lo que pasa por es que completo. eso lo está haciendo la gente que se acercó nueva. También- Algunos de la gente Claro, que se acercó también nueva. muchas O sea, veces por yo eso- personalmente añado, es que a veces los jóvenes políticos, vamos a decirlo así, no los Nuevos, políticos no- jóvenes, no jóvenes, sino los nuevos son políticos. peores que algunos viejos. Vamos a no poner la edad, sino los nuevos políticos. Algunos están trayendo muy malas formas y muy malas... eso es lo que muy malas he artes. querido explicar, que eso es lo que tenemos que desterrar. Sí, los sí, en lados. eso yo Tiene creo que estar estamos totalmente. los cuatro de acuerdo. Sí, sí. Ahí... Vamos a cerrar contigo, Sí, Marco, sí, claro por que favor, sí. lo que intento, ya que Si abres el no debate, hacer más señor. alusiones No. personales al menos. Voy a insistir en una idea que parece ser que no le ha quedado del todo clara al representante del Partido Popular. Desde el cogobierno que teníamos con Coalición Canaria nos manifestamos respecto de la adquisición del no museo de la calle Fajardo después de 5 años de recursos públicos. Y hablas de los presupuestos, que no es un problema de presupuesto, el problema es que no saben lo que tienen que meter allí, no saben cuáles son los vicios y defectos que tiene la estructura. Ese es el problema, Mala gestión. la principal negligencia de un gestor, como presume ser San Ginés, pero que después de muchos años pues va dando síntomas de cansancio y de falta de reflejos en ese sentido. Y respecto de la incautación de la desaladora, el propio San Ginés, en un pleno extraordinario que se celebró después de la incautación, reconoció que no compartió la decisión con el Partido Socialista. Y aún así, en ese pleno le manifestamos que no eran las formas, que no se puede gobernar al filo de la navaja, que hay que ser prudente, sobre todo cuando se adoptan decisiones tan importantes como gastarse una millonada en un inmueble, y hay que tener todos los informes técnicos para saber cuál es el estado de salud de ese inmueble, como cuando se incauta una planta desaladora en el sur, saber qué se hace conforme a la ley, porque si no al final el presidente se enreda en esos líos, se enreda en esos líos y no atiende el resto de demandas de los ciudadanos. Ahí, Jorge. la última el pregunta es... representante del Partido Popular soy yo, que yo sepa. hacer un alegato. Sí, no, pero que el único que me gustaría también matizar es que si el PSOE, porque un poco ayer la técnica, que en este caso ahora pues va a intentar ser candidata de Podemos, Nona Pereira, lo que venía a decir, Marco, es que el valor patrimonial de un bien no es catalogable por la construcción, es lo que decía ella, es decir, por si está mal o bien, sino tiene un valor patrimonial que si se quiere salvar o no se quiere salvar. Ese es lo que también cuesta, ¿no? Me refiero, es lo que intentó decir ella, ¿no? Es decir, que evidentemente ha habido unos vicios ocultos, se creía que se podía construir por, creo que era 1 millón de euros, y al final, pues no ha sido así, Brevemente, porque cuando se fue a hacer ya, como bien decía antes José Marcial, las pruebas sobre el terreno, que ya haciendo cata, porque claro, una persona no te va a hacer cata cuando tiene la casa, digamos, viviendo, ¿no? Sí, pero yo creo que teniendo tantos años de responsabilidad como ha tenido el PSOE en el Cabildo Insular de Lanzarote, que han sido nada más y nada menos que casi 7 años de responsabilidad compartida con Coalición Canaria, creo que a día de hoy hay las herramientas posibles necesarias, la tecnología avanzada como para saber el estado actual de una casa. Lo dice el Código Técnico de Edificación, me voy a voy a los parámetros, un técnico competente en la materia y lo puede Dígaselo hacer. al que tomó la decisión. No, pero Al que tomó la ¿qué pasa? Que el decisión, Cabildo con el Joel, Partido al que tomó la Socialista decisión, Joel. gobernaba como si fueran compartimentos estancos donde no se No. metían las áreas de... Hombre, yo creo que eso no es buena gestión para un Cabildo Insular de Lanzarote. Hay que compartir estrategias, hay que marcarse objetivos, más allá de cada área, hay que hacerlo de forma transversal. Así es como se gobierna, de forma transversal. Lo que no se puede hacer es lo que han estado haciendo ustedes durante tanto tiempo.
como si fueran compartimentos estancos donde nadie se podía meter en el terreno. No, el objetivo del Cabildo es dar buen servicio, buena gestión, abrir las infraestructuras, ponerlas a disposición de la gente que para algo pagan impuestos. Y ustedes durante 7 años han estado a ver cómo se hacen la contra los unos con los otros y así nos ha ido, y así nos ha ido. No hemos gobernado 7 años con Coalición Canaria. Punto primero. No hemos gobernado 7 años con Coalición Canaria. No había terminado, Marcos sea Vergás. preciso. Usted es un señor con una exquisita educación. Pero siga haciendo gala de ella. trato de salvar pero ese error, que Joel. está usted no son 7 años, hombre, de manera permanente. Te lo he dicho, no son 7 años. Calcula bien, bueno, no te equivoques. Del Quien está cogobernando es el Partido Popular con Coalición desde hace Canaria, 6 meses, 7 meses, y encantados. Y encantados porque por fin estamos poniendo en aplicación nuestras políticas. ¿O no ha visto usted el plan de asfaltado en el que se está llevando prácticamente toda la isla de Lanzarote? ¿No lo ha visto usted? Yo le invito a que vaya con mi compañera Saray a ver los planes de asfaltado. ¿O no ha visto usted cómo hemos resuelto la crisis migratoria de una forma ejemplar, sin ayuda del gobierno estatal? Estuvo aquí el presidente Sánchez y no fue capaz de reunirse con el presidente del Cabildo, con el presidente del gobierno de Canarias, para abordar la crisis migratoria que había generado sus políticas migratorias. Me permite, Jorge, ya que ha abierto Por tanto, otro melón, yo creo que ¿cómo estamos viendo la incorporación del ¿Cómo Partido no voy Popular? a saber de los planes de asfalto? Si muchos de esos proyectos los dejamos nosotros encargados hace cuestión de un año. Sí, hombre, sí, es que hay que decírselo, porque estábamos nosotros cogobernando y teníamos bajo nuestra responsabilidad la oficina de redacción y coordinación de proyectos, teníamos la oficina técnica y la Consejería de Obras Públicas. Respecto de la crisis migratoria, mire, llamar crisis migratoria a lo que ha pasado, no, lo que ha pasado es que ha habido un déficit de gestión por parte de una comunidad autónoma que con 9.000 millones de euros de presupuesto, 9.000 millones de euros de presupuesto, la comunidad autónoma de Canarias no ha sido capaz de afrontar un problema como el que hemos tenido en la isla de Lanzarote. Ese ha sido el verdadero problema. Pero hablar de crisis migratoria y hablar de que el Partido Socialista no quiso reunirse con el presidente Clavijo para despachar los asuntos de Canarias y la crisis migratoria que ustedes denominan en 20 minutos. Mire, yo tengo mucho más respeto por Canarias y en 20 minutos no se despacha ningún asunto con Canarias. Nos reunimos a renglón seguido en una cita amplia en el tiempo, donde el presidente Clavijo, por cierto, salió muy satisfecho, porque es que se desbloquearon muchísimos asuntos que durante la época del Partido Popular en el Estado de la Nación no fueron capaces de desbloquear, y había que ver la sonrisa de Fernando Clavijo cuando fue recibido en Moncloa con Sánchez, haciendo una serie de loas al trato, a la disponibilidad que el Gobierno de la Nación, que representa a Sánchez, había tenido con esta comunidad autónoma. No en 20 minutos, en una cita como Dios manda con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Brevemente por el tema de la inmigración. Venga, 20 segundos, ¿eh? Yo creo, don Marcos... Patricia Hernández es del PSOE. La del PSOE, que va a ser la próxima candidata. Ah, no, candidata no va a ser, sino... Candidata a la alcaldía de Santa Cruz y que fue vicepresidenta. La señora fue 2 años consejera, hizo un montón de obras y mejoras sobre el tema de la infraestructura para el acogimiento de menas en Canarias. Señor Vergás. Brutal. Señor Vergás, hablemos en serio. Menores extranjeros no acompañados. Señor Vergás, hablemos en serio. Esta crisis, y respóndame la pregunta con un sí o un no, ¿esta crisis existía antes de la entrada del señor Sánchez? No hace falta que la responda usted, se la digo yo, no. ¿Habían llegado tal cantidad de pateras y menores a Lanzarote antes de la entrada del señor Sánchez? Pero no. Favor. ¿Por qué se produce todo si no es la primera vez, Joel? Si me lanzas la pregunta, déjame contestarte, hombre. Es una pregunta retórica. Usted tiene la habilidad suficiente. Ahora es retórica, no. Usted sabe hablar con la suficiente propiedad para saber que no es una pregunta retórica. Si me lanza una pregunta, al menos le pido que me deje responder. Porque si no, luego continúa con su monólogo, señor Joel, y no puedo yo contestarle, hombre. Monopolizar el debate lo ha hecho usted porque ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta retórica? Si don Marcos Vergás sigue monopolizando el debate, va a ser complicado que los demás podamos interactuar. Tú lo que hiciste fue una reflexión. Pero ahora fue una reflexión. No le fue una pregunta retórica. Ahora fue una pregunta retórica. No, lanzó una pregunta directa. ¿Cuál fue? No lo recuerdo porque luego la verdad que fue por petenera. Si me perdona usted la señor Vergás, usted tiene una exquisita educación, hombre, por favor. Mire, avanzamos. Sí, avanzamos. Es importante, mire. Está contestado ya. Mire, el señor Pedro Sánchez... Es habitual que cuando alguien accede al cargo, el primer país extranjero que visita es Marruecos, precisamente para abordar temas como estos. Pues no lo hizo. Primer fallo. Segundo fallo, el anuncio del ministro de Interior de retirar las concertinas. Segundo fallo. Tercer fallo, mientras llegaban 622 inmigrantes en el Aquarius a Valencia bajo todos los focos mediáticos, 1.250 personas llegaban por el mar de Alborán y por Algeciras sin ningún tipo de prestación humanitaria. Y esto dicho no por mí, sino por Salvamento Marítimo. ¿Recuerda el caso Aquarius? Y además, desde Europa la se aplaudió la decisión sanidad valiente universal que se ha vuelto a recuperar en Sánchez y del Estado
eso ha español. producido, Joel, señor Vergás, si no va- un efecto llamada de lo que En somos fin, directamente... efecto llamada. Joel. Y primero los Ya, nuestros. ya se ha acabado el está- tiempo porque si no, usted ahora tiene derecho a responder porque sí, le ha sí, sí. aludido. Pero En un minuto, en un minuto, le di mire, 20 segundos y mire, estuvo 2 minutos. La aparición de Vox está causando un serio problema en la derecha española. Un partido que en principio tenía que pelearse con Ciudadanos por ocupar posiciones de centro se está escorando a la Para derecha. nada. Y lamentablemente yo creo que no solamente es por la aparición de Vox, sino también por el hecho de que el pupilo de Aznar y Esperanza Aguirre es ahora el dirigente que manda en el Partido Popular. Y lo estamos viendo con declaraciones de representantes del Partido Popular que orillean mensajes, cuando hablamos de inmigración, intolerables. Que lo único que hacen es añadir leña al fuego. Que tratan de mostrar que tenemos un gobierno de la nación poco más que insolidario o que pasa de un asunto tan importante como es la inmigración, que requiere un acuerdo de Estado, que requiere no ponerse de perfil, que requiere no utilizar Donde no ha estado las miserias y las penas de esa gente que se juega la vida por llegar a una tierra mejor. Y ese es el problema de que el Partido Popular se está aproximando más a tesis de Vox y maneje un liderazgo de derechas de la mano de Casado. Lo que Esa no es la vamos a pena. hacer es Y acercarnos espero a que sus los tesis. dirigentes de Lanzarote Lo que aquí no no se podemos hacer es contagien por esa acercarnos a tendencia. Eso es lo que El espero. periodismo se acabó hace Pero dos legislaturas y tú no acabas Señores, todavía. vamos con otro tema. Ahora sí, lo tengo que cortar por Lozano, porque si no, no voy a tener... Yo intento Voy a ser ser mucho muy más educado. que el señor Vergás Yo y no intento interrumpo, ser pero- educado. Me gusta ser justo y que todo el mundo, y si son aludidos, por lo menos tenga tiempo para poder, al menos, defenderse. En este caso hay un tema, Joel, y ya empiezo por ti. Espero que sea breve, en un minuto, por favor, para que pueda hablar el resto. Para que pueda hablar Marco Vergás. No, se el refiere, resto, ¿verdad? el resto, porque Ah, aquí no, está el señor del PIB y Tírale, el señor de no. Coalición Canaria, y son los que menos han hablado. Y si no te cortamos el micrófono, Pero si yo Joel. no he Son los intervenido, menos que hablan. he intervenido Llama menos al que el orden, señor llama Vergás. al orden. Y además Joel, no interrumpo a nadie. Aprovechen Joel, el tiempo. mire, no me haga usted ser como Ana Pastore. Te llamo al orden. Joel, vamos a empezar por usted. 40 bien. segundos te quedan ya. Lo digo empezar por usted porque usted es senador y se ha vivido la polémica también en Madrid, pero esto repercute a todo el país, repercute a Canarias, repercute a Lanzarote, porque repercute a la justicia, que es uno de los elementos básicos de un Estado de derecho democrático como es el Estado español, pero que a veces algunos, tras conocer algunas cosas, pues lo ponen en duda. En este caso, Joel, pues hay una crisis ahora mismo en el Poder Judicial, en la justicia, porque se iba a hacer un nombramiento, se había alcanzado un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. También Podemos dio el apoyo finalmente para repartirse, vamos a decirlo claro, el nombramiento de los jueces que van a estar a integrar el Poder Judicial. Ciertamente, cuando estaban en plenas negociaciones, ya se había acordado la elección del presidente, que por cierto es un juez canario, pues el señor Manuel Marchena, finalmente un WhatsApp de un senador, en este caso el portavoz suyo, el portavoz del PP, el señor Cosido, de un mensaje reenviado, por lo visto, que reenvió al grupo que tienen ustedes, no sé si usted lo recibió, señor Joel, ¿lo recibió? ¿El WhatsApp? Sí, lo vi. Lo vi. recibió. Pero vamos, que como se escriben tantas cosas, uno sigue de largo y no caí a leer ni mucho menos lo que decía. Lo que decía, sí. Bueno. Porque ahí, entre otras cosas, nos dedicamos también a felicitarnos los cumpleaños y demás. O sea, Bueno, ese WhatsApp venía a decir que tranquilo, que controlaba, daba a entender que el Partido Popular podía estar tranquilo porque controlaba por detrás lo que era la sala segunda, que es donde La se sala está, penal. la sala segunda creo que Sí, es, sí, la de ópera. donde está ahora la operación en relación con los independentistas catalanes. Esto ha roto el pacto, el PP acusa que fue intencionadamente por culpa de la ministra de Justicia la que desveló el nombre y eso ha creado, ha desfigurado el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. En definitiva, lo cierto es que hoy no tenemos renovación del Poder Judicial ni se le espera. ya, estos son los problemas de la justicia arrastrados porque tenemos una ministra reprobada doblemente por las Cortes Generales. Tenemos una ministra Delgado que se reunía con el señor Villarejo para decidir no sé qué, para decidir dirigir determinadas Cuando operaciones. solo era ministra, Era fiscal, era una de las fiscales muy importantes en este país, además en materias muy sensibles. Fue la que envió el WhatsApp. Por tanto, yo lo que digo es, Envió el WhatsApp. esta ministra, que está doblemente reprobada por el Congreso de los Diputados y reprobada también por el Senado, no puede seguir ni un minuto más al frente de la Administración de Justicia, porque además es la notaria mayor del reino y ha mentido descaradamente en eso que decía antes de que no se reunía con el señor Villarejo. Ya no solo se reunía, sino que además conspiraban conjuntamente y además se jactaban de que ciertos compañeros de la Judicatura se dedicaban a visitar
no sé qué sitios de ámbitos nocturnos. Pero Por tanto, el tema de la justicia, que es lo que por estamos tanto, ahora. como si tenemos una señora Delgado, la ministra Delgado, que es la que maneja eso, lo normal es que ocurra esta crisis de descrédito de la Administración de Justicia. Eso es lo normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Quién controla al controlador? ¿Tenemos un buen sistema de Ahí es elección donde del yo quería Consejo? preguntarle. ¿Tenemos un buen pero- sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial? A mi juicio yo creo que sí. ¿Que es mejorable? Por supuesto. Pero es importante también no caer Pero en ahora el le voy a error. preguntar, Joel, que Pero por ¿quién lo que envió? apuesta el PP para elegir Pero perdón, Jorge, a la cúpula. ¿quién envió el WhatsApp? ¿La ministra de Justicia del PSOE? Hombre, la ¿Fue el ministra portavoz filtra a los del medios, Senado? la ministra ¿Quién envió filtra a el los WhatsApp? medios el nombre. Marco, No, 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 Marco, la ahora te ministra- dejo, perdón, no, es que no me ha quedado- pero me gustaría, José Marcial. A mí me quitan Por no la confundir. palabra con una No, facilidad. No, solo. es que ya no hay más Te tiempo has y no le va a dar excedido. tiempo ni siquiera a... Pero es que una respuesta al así resto. no, una pregunta así no se puede responder en 30 segundos. Si se hubiera ceñido a la pregunta, a lo mejor podía haber respondido. José Marcial, Hombre, González, aquí yo el creo que- PIL cree que esto, lo que se ha visto, porque usted directamente, indirectamente, como partido, se pone en duda, de alguna manera, lo que es fundamental para un Estado, que es la independencia judicial. Ahí es donde yo quería llegar. Yo creo que aquí ya no es cuestión de partidos, sino que la sociedad, que los ciudadanos entiendan que la justicia tiene que ser o que parezca imparcial. Pero nos estamos dando cuenta cada día con este tipo de gestos que la justicia, lamentablemente, si no está manipulada por los que gobiernan en ese momento, pues parece que sí lo está. Entonces, en este caso yo creo que añadir poco. Yo creo que el Poder Judicial tiene que buscar la fórmula adecuada, tiene que estar totalmente separado. Pero En este existe caso una del Poder- fórmula angelical, porque yo he Hombre, oído para- muchas para propuestas. eso estarán esos- Angelical me refiero que, porque cualquier fórmula hay que reconocer que tiene sus pros y sus contras. Pero, Jorge, como cuando dice, no, que lo nombre el pueblo directamente. Oiga, el pueblo no tiene ni idea de quién es mejor ni qué es peor. Que lo nombre, Porque no dice... tienen idea de que me... Hombre, Jorge. Hombre, ni idea me refiero que Creo no, que hay que me poner las cosas en imagino, su sano me sitio. refiero que no conoce a los Hombre, jueces, no sabe, no es tan fácil. No es tan fácil elegir directamente a los representantes de los jueces. Es decir, A los miembros del Consejo Siendo- General del siendo- Poder es Judicial, decir, que es ahí eso donde era Hay hay una cierto parte que la debate. elige en las Bien, cortes por eso y otra digo. que además se hace dentro de la carrera Ahora no, judicial. ahora no. por eso Desde el año 85, bueno, Sí, da igual. venga. No quiero interrumpir. Bueno, no, Orlando, que ha hablado menos. Orlando, Marcial, yo luego que intervengo. termine. Bueno, pues Que termine, acaben los que firmaron el termine acuerdo. la parte de aquí de la derecha. Ah, pues De la derecha me refiero. yo le voy a hacer muy claro. La Constitución Física. española, y la traigo, porque además de ser del año 78, tanto la Constitución española como este que le habla, soy un constituido, en su artículo 117 habla de una justicia independiente e imparcial. Y lamentablemente han habido últimamente episodios tan desagradables como ese WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, vanagloriándose, de que controlaban la justicia, de que el Tribunal Supremo y la Sala de lo Penal eran del PP y podían estar tranquilos. Pero además han habido otros casos, como el del juez Salvador Alba, que desde luego a todos nos avergonzó cómo un juez podía seguir desempeñando el cargo de juez con hechos tan graves como los que se les estaba atribuyendo, o como el tema de las hipotecas, que yo creo que ha sido un verdadero sonrojo para gran parte de la opinión pública, ¿no? Ver cómo los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en fin, decidían una cosa hoy, mañana lo cambiaban. Menos mal que el Partido Socialista, en labores de gobierno, a través de un Real Decreto Ley, ha solucionado el tema del impuesto de actos jurídicos documentados asociado a la constitución de hipotecas por parte de las entidades bancarias, para que lo paguen los bancos y no lo paguen los Imputándoselo ciudadanos. a los clientes. Pero dicho esto, Pero ¿cómo se yo controlaría? creo, Porque no queda mucho tiempo. mire, Marco, yo lo ¿cuál que creo es cree que la este mejor país fórmula? necesita distintos acuerdos de Estado, donde debemos de estar representados todos. Uno es la justicia, porque la justicia tiene que ser más imparcial, más independiente y funcionar de manera mucho más rápida para ocasionar menos daño a la gente que en un momento dado se ve con un problema judicial a sus espaldas. Y tiene que haber además dos acuerdos de Estado que me parecen fundamentales. En materia educativa, donde nos tenemos que poner de acuerdo todos, ¿de acuerdo? Y un tercero, que es para reformar el texto constitucional que ya data de 1978. Esa es la propuesta. Pero es verdad que el que modificó, tengo entendido, fue en el gobierno de Felipe González el que modificó En el año la 1900, forma de nombramiento en el año- de los jueces del Poder Judicial Se y lo por lo digo. tanto del presidente. En el año que fue 1985 aquella se famosa reforma... frase que Felipe, que el amigo Vale, Alfonso Guerra, que hoy está mucho más lúcido que antiguamente, Sí. pues dijo aquello de que había muerto Montesquieu por Se el tema reforma- de Y la separación Se de poderes. reforma, la separación se de poderes. reforma en el año 85 para que todos los vocales, que son 20 del Consejo General del Poder Judicial, deban de ser nombrados, en este caso por las Cortes Generales, por una mayoría cualificada de 3/5
¿de acuerdo? Pero lo cierto es que desde el 85 para acá han pasado otros gobiernos que no son los del Partido Socialista y todos han mantenido ese sistema. Ahora que no se rajen las vestiduras, ¿de acuerdo? Pueden proponer que sí, sí, del PSOE y del Partido Popular, que sí, Joel, si no lo discuto. Yo lo que digo es que no nos rajemos las vestiduras. Podemos plantear modelos alternativos, ¿de acuerdo? Pero existen. Es que yo lo que claro creo que existe. es ¿cuál? Usted a nivel personal, porque usted pues no va a mire, decidir. dicen que una parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial los puedan nombrar los propios jueces. Es posible respecto de una parte. Respecto de la totalidad, no. ¿Por qué? Porque el texto constitucional establece que una parte sí o sí de esos vocales, no recuerdo el número, no sé si 12 u 8, tienen que ser elegidos por las Cortes Generales, ¿de acuerdo? Pero como el texto constitucional yo creo que se debe de modificar y creo que debe haber un gran acuerdo de Estado en materia de reforma de la justicia, todas las propuestas son bienvenidas, vamos a discutirlas y vamos a ponernos de acuerdo. Y Orlando, desde Coalición Canaria, ¿cómo se ve toda esta polémica? Bueno, yo lo que acabo de ver en esta tertulia es que, excepto el representante del PIL, perdón, seguimos haciendo electoralismo y seguimos mirando que estamos en un bipartidismo completo, ¿no? Cómo se vuelven a repartir las cartas en una deficiente calidad democrática, que lo más sorprendente es que Podemos entra cuando era lo que criticaba, y esto sí que afecta, ¿no? Tú nombrabas a Montesquieu, la separación de poderes. Yo creo que esto afecta duramente a la democracia. Y esta mañana también oí a Garrigues Walker diciendo que si hay algo que ha funcionado bien en la historia de la democracia española es la justicia. Que debemos defenderla. ¿Por qué? Porque las futuras generaciones están entendiendo que la democracia es un sistema malo y eso pone en peligro que empiecen a entrar grupos extremistas, tanto por la derecha como por la izquierda, que se carguen el sistema, ¿no? Dicho eso, yo sí estoy de acuerdo en la última parte que estaba diciendo Marcos Vergás, ¿no? Yo creo que hay que ir a la reforma de la elección de cómo se eligen los jueces, pero claro, la separación de poderes ha sido tanto desde el Poder Legislativo hacia el Consejo General del Poder Judicial, como de los miembros de los tribunales, de los jueces, están interviniendo tanto en un cargo público que al final se está confundiendo muchísimo, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que abrir un debate profundo, ¿no? Es evidente que hay que reformar lo que es la elección de los altos tribunales y que sean quizás las personas que están trabajando en las magistraturas, las personas jueces, fiscales, juristas de reputado prestigio, los que entre ellos sí se vayan eligiendo, ¿no? Yo creo que eso pervierte... Sí, pero hay que dar más cuota, quizás. Sí, hay que dar más cuota, quizás a los profesionales que a los políticos. De reconocido prestigio, creo que son 12 magistrados jueces de la carrera judicial. Y ahí voy, si me permite termina Orlando, por favor. Porque yo sí he ido directo al meollo de la cuestión. Orlando. Yo creo que dando más peso a lo que la carrera judicial tenga sobre sus propios representantes, por encima de los que el Poder Legislativo pueda mantener, porque el Legislativo se mezcla con el Ejecutivo y si se mezcla con la democracia sí que corre riesgo y no debemos entrar en ese peligroso debate, ¿no? En ese peligroso discurso, mejor. Es importante porque muchas veces el hecho de utilizar partidariamente los debates políticos muchas veces se hace daño a en este caso, a un pilar fundamental, que es que si ponemos en duda ya la imparcialidad de la justicia, entramos en la anarquía. Entramos en momentos muy complicados para mantener el Estado de Derecho. Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien. Yo soy de los que creo, después de mirar y leer a todos los analistas, que no hay un sistema perfecto. Es lo único que me ha quedado claro para elegirlo. Hay unos que son menos malos que otros, pero perfecto no existe, ni hay uno angelical, insisto en esa palabra, que es aquellos que creen que cualquier sistema de elección siempre puede haber un punto de discrecionalidad en este caso. Nos tenemos que ir, Marcial. Había un tema del PIL, simplemente, ya voy a dar lo que sea, ya estoy fuera de tiempo, pero simplemente por ya que usted ha venido y es del PIL, se puede decir. No voy a mentir, no voy a ser breve. No, va a ser breve. El PIL ya ha comenzado su actividad tras la incorporación de Ramón Bermúdez a la actividad política, o realmente es que nunca la han perdido. Hombre, voy a empezar por el final. La verdad que nunca hemos dejado de tener actividad política en el día a día. Lo que sí es cierto que muchas veces los problemas internos más acuciantes son los que te obligan, digamos, son los que te llevan la agenda, ¿no? Entonces, este tipo de... Pero ha sido un problema para el PIL estar más dedicado a los problemas internos que casi a los problemas de los ciudadanos. Cuando los partidos políticos tienen problemas internos, todos los tienen y todos los tenemos,
al final te afecta a los cargos públicos y llegan hasta las administraciones. Yo no voy a abrir un debate nuevo, pero para muestra un pequeño botón. Tenemos al Partido Socialista y la alcaldesa doña Beba de Anta en Arrecife. Cualquier problema que se suscribe dentro del propio Partido Socialista llega indirectamente o directamente al propio Ayuntamiento de Arrecife. Don José Marcial, no me abra otro melón de la alcaldesa. Otro día quedamos. No. Otro día quedamos y hablamos del PIL, hablamos de los cargos públicos del PIL, cuál es la solución. Bueno, cargos públicos que la mayor parte están en estos momentos suspendidos de militancia y expulsados en algunos casos. Don José Marcial González, muchas gracias por estar aquí en representación del PIL. También a Joel le agradezco. Me llevo apuntado los minutos que me has quitado Joel a favor Delgado, de Marcos Vergás para la siguiente. Me están diciendo desde realización que usted y el señor Marcos Vergás, muchas gracias, son los que más tiempo han hablado. Porque Incluso, no tiene ni voz ni voto, incluso le ha ganado usted un poco, don Joel. Coalición tiene voz, tiene voto, pero en medio del ruido no se le escucha. Entonces yo esperaba que ustedes acabaran con el ruido. La posición cómoda. Orlando Unpierre de Coalición Canaria, muchas gracias. Nosotros volveremos el viernes en el café del debate con otros asuntos de actualidad. Buenas tardes.